Hola, buenos días. Esta es la clase correspondiente al 18 de marzo de la asignatura Biomarcadores y Biosensores del grado en Biotecnología. Hoy vamos a hablar de biomarcadores en infecciones. Bueno, una de las cosas que tenemos que entender antes de saber realmente cuál es la importancia del efecto de la infección es que tenemos que conocer un poco los efectos de lo que es la inflamación. En inflamación, por ejemplo, un producto, un elemento, una molécula de la bacteria, como el lipopolisacárido de la bacteria, pues genera una reacción que al final resulta en la producción y secreción de moléculas diferentes, algunas de ellas citoquinas y otros mediadores, que van a causar diferentes grados de daño dependiendo de cómo sea el tipo de inflamación. Una inflamación local, que por ejemplo puede ocurrir cuando por ejemplo hay un pinchazo con una astilla en el que hay una inflamación pequeña y que nos ayuda, es una señal de alarma que nos ayuda para que el cuerpo mande a ese sitio las células del sistema inmune adecuadas y las señales para controlar esa infección. Si ya no es una infección local, que produce una inflamación a nivel local, sino que es a nivel ya sistémico del organismo, pues ya hay las cantidades de mediadores de inflamación ya van a ser mucho mayores y van a producir pues daños ya como fiebre o reacciones de fase aguda y la producción de diferentes sets de glóbulos blancos, que son los que van a ir a intentar controlar esa infección, ¿no? Sería lo que ocurre. Esto sería una infección local, lo que sería, por ejemplo, cuando nos pinchamos con una astilla. Esto es una infección moderada, un poco sistémica, ¿no? Por ejemplo, una gripe. Y si esa reacción, esa inflamación, esa infección a nivel sistémico es persistente o muy aguda, ya se produce lo que se llama el choque séptico, ¿no? Que son altísimas cantidades de mediadores de inflamación, pues al final producen una parada cardíaca, una parada respiratoria, una trombosis generalizada y pueden causar la muerte del individuo. Entonces, es el tercer paso en lo que puede ser la inflamación relacionada con las infecciones, ¿no? Entonces, bueno, tenemos tres partes: la local, la sistémica y ya el choque séptico. Entonces, claro, en caso de infección, lo que tenemos que intentar es intentar detenerlo o poner medidas antes de que llegue la sepsis, ¿no? Llegue esa infección aguda generalizada que causa esa gran exposición a mediadores de inflamación. Entonces, aquí tenemos que, por ejemplo, una infección pequeña o un trauma, un golpe, causa una pequeña inflamación que, si es sistémica, causa lo que se llama el síndrome de respuesta sistémica inflamatoria, en el que un estímulo no es específica, pero que es a nivel sistémico de todo el organismo. Si eso es una enfermedad infecciosa generalizada, pues ya causa lo que se llama la sepsis y que puede pasar del inicio de la sepsis a una sepsis severa, que es cuando ya hay fallo de alguno de los órganos, por lo menos más de un órgano falla. Puede ser a nivel renal, respiratorio, cardiovascular, del sistema nervioso, etc., ¿no? Y que el choque séptico, que es el que puede ocasionar la muerte. Entonces, dentro de ese proceso desde la infección hasta la inflamación sistémica y la sepsis, pues es muy importante el tiempo. El tiempo, las primeras 12 horas son muy
son determinantes en cómo va a ir el desarrollo de la vida del paciente, ¿no? Si aquí tenemos el tiempo, en esta gráfica, el tiempo y la fracción de supervivencia de individuos que han entrado a la UCI porque tienen una infección. Fijaos que en las primeras 12 horas hay aumenta la mortalidad en un 1% cada 5 minutos. Es decir, que va cada 5 minutos, es que tenemos 20 horas, en las primeras 24 horas, en la mitad, en las primeras 12 horas, es cuando la supervivencia baja drásticamente y ya después sigue bajando, pero menos, ya baja con menos intensidad. Entonces, la supervivencia, si logramos parar el proceso en este momento, podemos realmente aumentar el nivel de supervivencia. Entonces, bueno, la supervivencia baja muy rápido en las primeras horas de la infección y bueno, teniendo en cuenta que la sepsis es el principal agente de muerte en los pacientes que están en terapia intensiva, en las UCI. Entonces, bueno, el tiempo es muy importante, la detección. Entonces, normalmente, ¿cómo es la detección de la sepsis? Por un lado tenemos que buscar cuál es el patógeno, ¿no? Por ejemplo, si una bacteria, pues qué bacteria es, para poder aplicar los antibióticos apropiados y parar la infección. Pero ese a menudo es muy lento, ¿no? Porque ahora han ido mejorando, pero muchos de los métodos de detección de bacterias es a través de crecimiento, de sembrar las muestras y ver cuáles son las bacterias que crecen en esos medios, ¿no? Claro, eso suelen ser procesos que duran más de 12 horas, que son las más importantes en la detección de la sepsis, ¿no? Y que a veces el ver la respuesta del individuo para ver si está desarrollando, si ha empezado la sepsis o si está en proceso de la infección generalizada, la inflamación generalizada, normalmente son elementos que no son exclusivos de la sepsis. Por ejemplo, fiebre, taquicardia o test de laboratorio como el conteo de glóbulos blancos, de eritrocitos o la proteína serrativa, que es de inflamación en general, pues no son específicos de sepsis, pueden aparecer en inflamación. Entonces, al no ser específico o lento, pues no son del todo buenos biomarcadores para poder detectar la sepsis. Entonces, por tanto, se siguen buscando biomarcadores para mejorar el diagnóstico y el pronóstico de la sepsis, intentando saber cuál es mejorar todos los procesos, como mejorar el pronóstico, que es débil, reconocer la gravedad, poder diagnosticar correctamente y bueno, ver realmente cuál es la presentación y la trayectoria de la sepsis, ¿no? Que normalmente fisiológicamente no es exclusiva del proceso de sepsis. Entonces, bueno, en la búsqueda de esta mejor diagnóstico y mejor pronóstico, ¿no? Están los biomarcadores. Entonces, dentro de ¿cuál es el paradigma? Pues normalmente la sepsis lleva a inflamación, que ya es la base de los procesos de daño en la sepsis. También llevan a procesos aumentar los procesos de coagulación, porque puede haber trombosis, y también de daño de tejido y de reparación. Hay señales de tejido, de daños, de reparación de tejido y de daño de tejido. Entonces, mientras más enfermo estés, mientras peor estés, hay mayores oportunidades de identificar los biomarcadores, de medir esos biomarcadores, de ver la severidad, de hacer una estratificación dependiendo de esos marcadores y de hacer un pronóstico dependiendo de esos biomarcadores. Entonces, es un problema, ¿no?
vemos mejor los biomarcadores cuando estás peor, y cuando estás peor ya ha pasado tiempo, ¿no? Y sabemos que la supervivencia va disminuyendo muy rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son esos ejemplos, ¿no? Tenemos ejemplos de biomarcadores dependiendo de los diferentes procesos fisiológicos que estén modulados en la inflamación y en la infección. Entonces, pues por ejemplo, tenemos proteínas de fase aguda, que bueno, ya hemos hablado un poquito de la proteína C reactiva. Ahora vamos a hablar de otras proteínas de fase aguda, las citoquinas y quemoquinas, marcadores de superficie, por ejemplo, factores que nos indican que hay daño en el endotelio. Ya sabéis lo que es el endotelio, ¿no? Esa capa de células en el interior de los vasos, es importante. Y también hay cambios en la coagulación, que también pueden ser determinados, y en otras, ¿no? Entonces, vamos a ver primero, dentro de lo que son esas proteínas de fase aguda, vamos a ver dos de ellas, la procalcitonina y la pentaxina 3. La procalcitonina es un péptido que está relacionado con la hormona calcitonina, es el precursor de la calcitonina. La calcitonina es una proteína relacionada con la homeostasis de calcio y está secretada por los tejidos intestinales y por los pulmones en respuesta a infecciones bacterianas. Cae si el tratamiento es exitoso, y es que tenemos la secuencia de la proteína, que está compuesta por más de 100 aminoácidos, en los que tenemos lo que sería la procalcitonina toda, pero si después de procesada, pues quedaría este trozo que está representado en color verde, que sería la calcitonina, ¿no? Bueno, la proteína entera es la que es marcador de inflamación y de sepsis. Entonces, fijaos que en individuos sanos, pues la procalcitonina es baja, son niveles bajos, por debajo de los nanogramos por mililitro, de los 0,05 nanogramos por mililitro, y después si hay una infección local aumenta un poco, aumenta unas 10 veces, de 0,05 a 0,5, pero si hay sepsis ya sube, puede subir a 2 o inclusive a 10 nanogramos por mililitro en caso de sepsis severa. O sea que es un buen el predictor del grado de inflamación y de cómo va el proceso hacia la sepsis, ¿no? Entonces, bueno, va aumentando en relación a la gravedad de la sepsis. Entonces, ¿por qué hay procalcitonina cuando hay inflamación y cuando hay sepsis, ¿no? Esto son células de la tiroides, y en la tiroides se produce normalmente la calcitonina en el control del calcio. Señales de endocrina pues hacen que la procalcitonina se sintetice y se procese en calcitonina, y esa calcitonina se secreta por vía de manera regulada, y es la que sirve para el control del calcio, Eso sería en condiciones normales, en condiciones fisiológicas. En condiciones patológicas, otras células, como por ejemplo del pulmón y tejido adiposo, siguiendo la activación a través de citoquinas proinflamatorias, pues hace que haya una síntesis de procalcitonina, y esa procalcitonina es secretada sin haber sido procesada. Entonces, y esta secreción ya no es regulada, es una secreción constitutiva. Entonces, por eso es que podemos ver, dependiendo del grado de sepsis, que hay un aumento en la secreción de procalcitonina. Entonces, la procalcitonina pues sirve entre otras cosas, para hacer el diagnóstico de sepsis, ¿no? Este es un artículo que hace una revisión de muchos estudios, metaanálisis, donde explican que la procalcitonina es sensible y tiene valor para el diagnóstico de la sepsis en pacientes enfermos, ¿no? Bueno, aquí no se ve muy bien, pero cada línea es un estudio donde se ha determinado que la procalcitonina tiene un
un valor diagnóstico en sepsis y bueno, dice cuáles son las concentraciones, cuál es el trabajo y cuáles son los valores de las curvas ROC, ¿no? Este trabajo es un poco más antiguo, pero ya dice que era falso, verdaderos positivos, falsos positivos, verdadero negativo y falso negativo. Es una idea de la sensibilidad y la especificidad, ¿no? Entonces, bueno, está claro que también sirve al diagnóstico y dependiendo del tipo de ensayo, inclusive, bueno, hay muchos artículos, muchos trabajos que ya dan por está claro que la procalcitonina es un buen biomarcador para sepsis. Este otro trabajo habla también de la calcitonina en otro tipo de infecciones, la anterioridad de infecciones en sepsis en general, pero también había, vamos a ver por aquí, muchas de ellas son bacterianas, pero aquí en este otro trabajo pues también nos dice que la procalcitonina también sirve para el diagnóstico de inflamación, de sepsis en el caso de infecciones fúngicas. Entonces no solo funciona en infecciones bacterianas, sino también en infecciones fúngicas, ¿no? O sea, otra vez un estudio un análisis de muchos artículos donde se hicieron muchos estudios donde se analizaron el valor de la procalcitonina como biomarcador de sepsis fúngica, ¿no? Entonces, dicen la sepsis relacionada con hongos, pues ya sea choque severo, séptico, sepsis severa o choque séptico, no hay un incremento de la procalcitonina, ¿no? Entonces nos sirve para diagnosticar la inflamación, pero la sepsis, perdón, pero bueno, no, ya en el momento ya de sepsis a choque séptico no hay un aumento significativo. También, además de ayudarnos, de ayudar la procalcitonina al diagnóstico, también al pronóstico, pues podemos, dependiendo de cómo sea ese aumento de procalcitonina, podemos estimar cuáles de esos pacientes van a recuperarse y cuántos no, ¿no? Tener unos valores de riesgo, ¿no? Entonces, en este trabajo, pues ven que si los pacientes si disminuye, puede ser un predictor de la muerte en los pacientes con sepsis, ¿no? Y entonces se ve, pues son diferentes trabajos donde hay se demuestran los valores de procalcitonina en la mortalidad en la UCI y en el hospital, dependiendo del valor de disminución de procalcitonina. Entonces, bueno, la calcitonina hoy día es uno de los mejores biomarcadores de sepsis, tanto de pronóstico como de diagnóstico de sepsis. Entonces, otra cosa que debemos aprender para entender otro de los biomarcadores es un poco entender cómo ocurren esas señales que dan el inicio a la inflamación, que dan inicio a la inflamación, ¿no? Normalmente los procesos inflamatorios comienzan porque una molécula por ejemplo, de un patógeno o una molécula que causó daño es reconocida por receptores que pueden estar tanto en la membrana como en el citosol y mandan señales, mandan cascadas que activan señales de señalización que pueden, entre otras cosas, activar el sistema del NF-kappa beta, y eso va a hacer que haya va a estimular a que haya una síntesis de nuevas citoquinas proinflamatorias. Entonces, estos receptores, tanto citosólicos como de membrana, etcétera, reconocen modelos de moléculas, patrones de moléculas que hay en los patógenos.
tienen esos sitios de reconocimiento de patrones moleculares de patógenos, ¿no? Que son los que se les llama PAMP, por las siglas de Pathogen Associated Molecular Patterns. Y bueno, son, por ejemplo, este receptor de aquí pues tendrá una estructura que reconozca, por ejemplo, beta-glucanos de diferentes bacterias, o estos que son los TLR, pues tienen un patrón de reconocimiento aquí donde van a reconocer lipoproteínas en general de bacterias. Entonces, estos son los patrones moleculares asociados a patógenos, pero también los hay asociados a daño, cuando no hay un patógeno en sí que es el que está causando la inflamación, como por ejemplo el daño del tejido, ¿no? Si hay un daño del tejido, porque por ejemplo cuando hay un poco de muerte celular, que son las que están muriendo, o moléculas como por ejemplo RNA, ADN, que no necesariamente tienen que ser de un patógeno, o cristales de ácido úrico, por ejemplo, ¿no? Porque son los que ocasionan la gota. Ese daño inicia la inflamación a través del reconocimiento de algunos de esos factores que vimos en la diapositiva anterior, ¿no? Los TLR o los NLR, ¿no? Que son moléculas que detectan la presencia de estos otros iniciadores de inflamación, porque ha habido un daño, ¿no? Entonces, esos receptores pues reconocen patrones moleculares asociados a daño. Entonces, que son muy parecidos a los PAMP, que son los patrones moleculares asociados de patógenos, o los patrones moleculares asociados de daño, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy contando todo esto? Porque entonces los receptores pues tienen esos receptores que reconocen tanto patrones de daño como patrones de patógenos, pues van a ser receptores de reconocimiento de patrones en general en inflamación. Y bueno, hay de varios tipos. Están los que están unidos a la membrana, voy a ir atrás, como por ejemplo estos que están aquí arriba, ¿no? Como los TLR, por ejemplo. Hay otros que son citoplasmáticos, que están en el citosol, que aquí por ejemplo se ve a alguno de ellos, ¿no? Está aquí, están reconociendo, reconocen a moléculas de patógenos de daño que están dentro de la célula, y también hay los que son secretados, ¿no? Otros que son secretados que al final están en vacuolas y son secretados al exterior de la célula. Y entre esos están una que ya conocemos, que es la proteína C reactiva, el receptores de complemento, o las pentraxinas, que también son 3 tipos de receptores de reconocimiento de daño que están en inflamación. Entonces resulta que la pentraxina es otro de los marcadores de sepsis. Entonces vamos a ver lo que es. La pentraxina es una familia de proteínas que tienen cierta similaridad con la proteína C reactiva. Dijimos la proteína C reactiva, una proteína que se secreta por el hígado en inflamación. Aquí esto sería una representación de la estructura de la proteína C reactiva, que ya la conocemos, que la vimos cuando vimos enfermedades cardiovasculares. Y si nos fijamos, vemos que la pentraxina 3 tiene un dominio muy parecido. Esto que simboliza en color verde son dominios muy parecidos de proteína C reactiva y de pentraxina 3. Y por la pentraxina 3 ya no es secretada por el hígado, es secretada por fagocitos, células dendríticas, fibroblastos o células endoteliales, que son las que secretan la pentraxina 3. También se forma esta es una unidad que estaría representada aquí en su estructura, y lo que está formando cada una de estas forma una unidad que al final son pentámeros, ¿no? La proteína va ensamblada en pentámeros.
¿Y qué hace la pentraxina? Pues está aquí representada en esta imagen, la pentraxina, que es un pentámero, está aquí dibujado, representado en azul. Si hay, por ejemplo, bacterias que son las que están causando la inflamación, o células muertas que son reconocidas como que son los que están produciendo los factores de inflamación, de daño en inflamación, al final pues son reconocidos por esas pentraxinas, ¿no? Y eso lo que hace es que, por un lado, a través del sistema de complemento, producen la destrucción, la zoonosis, la muerte, la destrucción de esas células, o por otro, hacen que sean mucho más fácilmente reconocidas por los macrófagos y que vayan entonces pueden ser destruidas por los macrófagos. Entonces, pues fijaos que son unas proteínas que sirven para el reconocimiento y destrucción, junto con el sistema de complemento o con los macrófagos, de células patógenas o células que han tenido daño. Entonces, la pentraxina 3, fijaos, es un receptor de reconocimiento de patrones, que ya sabemos lo que es, una proteína un receptor de reconocimiento de patrones, que es secretada. También se le conoce como la proteína 14 inducida por la TNF, y simplemente porque se induce por TNF, y se produce y se secreta en respuesta a las señales inflamatorias, y se secreta muy rápidamente. ¿Entre qué cosas hace? Pues activa, tiene que ver con la activación del sistema de complemento en la vía clásica, y también facilita el reconocimiento por los macrófagos y por ejemplo, las células dendríticas. Este se parece a la diapositiva anterior. Aquí se muestran las pentraxinas, que son pentámeros, ¿vale? En los que están, por un lado, ayudadas por el sistema de complemento. Esto representa el microbio, por ejemplo, una bacteria, reconocida por las pentraxinas, y después eso hace que sea reconocida por el sistema de ayuda al sistema de complemento, y sirve mejor para el reconocimiento de los macrófagos. Entonces, la pentraxina 3 tiene muchas diferentes interacciones. Por un lado, interacciona con el sistema de complemento. Por otro lado, con otras proteínas por otro lado, tiene que interaccionar con la célula apoptótica y con los patógenos, ¿no? Los que se van a unir. Por otro lado, se une a otros receptores, como por ejemplo en los macrófagos y en las células dendríticas, ¿no? Para que sea reconocido cuando se unen al patógeno. Entonces, bueno, es una proteína pegajosa que al final se une a varios diferentes sistemas. Entonces, como cambia en inflamación, pues también se encuentra que es una buena molécula para un buen biomarcador para determinar el grado de sepsis, ¿no? Entonces, bueno, este trabajo simplemente llega a la conclusión que otro metaestudio de diferentes cohortes de sepsis, donde se ve que, bueno, los niveles altos de pentraxina pues ayudan a darnos una idea del pronóstico de la enfermedad. Estos son curvas ROC de individuos que tienen sepsis, donde tienen sepsis severa o que han fallecido después de la sepsis, y bueno, se ve que que la pentraxina 3, que es la que está en color aquí está, la que está en color oscuro, en negro oscuro, pues es bastante buen predictor de pronóstico. Y la procalcitonina es la que está en líneas punteadas, casi tan buena como la procalcitonina, quitando este poquito de aquí, y fijaos que aquí inclusive mejor que la procalcitonina, ¿no? Y en color más claro es la proteína C reactiva, que sabemos que es un marcador de inflamación. Pero fijaos que en el caso de sepsis severa o muerte producida por sepsis, pues es realmente un peor biomarcador que la procalcitonina y la pentraxina, ¿no? Entonces,
procaxina es otro de los biomarcadores utilizados para sepsis. Entonces, vemos que están entre estas proteínas de fase aguda, la proteína C reactiva, que ya la conocemos, que se secreta por el hígado, y hemos aprendido que hay otras dos, ¿no? La procalcitonina, que es utilizada como uno de los biomarcadores más utilizados en sepsis, para determinar la gravedad de la sepsis, y la pentracina 3, que también en algunos casos es inclusive tan buena o mejor biomarcador que la procalcitonina. Entonces, eso es lo que se está utilizando en la clínica, pero entonces, ¿pero hacia dónde, qué se está haciendo, ¿no? Que hacia dónde parece que van las cosas, ¿no? Parece que, bueno, como sabemos, las citoquinas es otro de las moléculas que se producen en respuesta a la inflamación. Esto lo que representa es, esto en color rojo representaría un patógeno, por ejemplo una bacteria que tiene los PAMP, que son esos patrones moleculares asociados de patógenos, que son reconocidos por esos receptores, como por ejemplo aquí está el TLR, ¿no? El TLR en la membrana plasmática del macrófago es reconocido, y eso hace que, o es reconocido por células de tejido a través de estas son células dañadas que tienen sus patrones de daño, que también son reconocidas por los TLR, y todo eso produce la producción de citoquinas proinflamatorias. Esas proteínas proinflamatorias en el hígado estimulan a la producción de otras moléculas, como por ejemplo proteína C reactiva, ¿vale? Entonces se puede ver cómo se va produciendo la secuencia en la inflamación y el papel de las citoquinas. Entonces, bueno, cabría esperar que las citoquinas también sean posibles biomarcadores de inflamación, ¿no? Y entonces eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Pues hemos visto algunos marcadores de inflamación relacionados con proteínas de fase aguda, y en la próxima clase vamos a seguir viendo otros marcadores de inflamación, pero ya relacionados con las citoquinas y factores que hayan proteínas que hay en células del sistema inmune, ¿vale? Bueno, continuamos en la próxima clase, ¿vale? Hasta luego.